El deseado de todas las gentes, capítulo 18. Es necesario que Él crezca. Durante un tiempo, la influencia del Bautista sobre la nación había sido mayor que la de sus gobernantes, sacerdotes o príncipes. Si hubiese declarado que Él era el Mesías y encabezado una rebelión contra Roma, los sacerdotes y el pueblo se habrían agolpado alrededor de su estandarte. Satanás había estado listo para asediar a Juan el Bautista con toda consideración halagadora para la ambición de los conquistadores del mundo. Pero frente a las evidencias que tenía de su poder, había rechazado constantemente esta magnífica seducción. Había dirigido hacia otro la atención que se fijaba en él. Ahora veía que el flujo de la popularidad se apartaba de él para dirigirse al Salvador. Día tras día disminuían las muchedumbres que lo rodeaban. Cuando Jesús fue de Jerusalén a la región del Jordán, la gente se agolpó para oírlo. El número de sus discípulos aumentaba diariamente. Muchos venían para ser bautizados, y aunque Cristo mismo no bautizaba, sancionaba la administración del rito por parte de sus discípulos. Así puso su sello sobre la misión de su precursor. Pero los discípulos de Juan miraban con celos la popularidad creciente de Jesús. Estaban dispuestos a criticar su obra y no transcurrió mucho tiempo antes que hallaran ocasión de hacerlo. Se levantó una cuestión entre ellos y los judíos acerca de si el bautismo servía para limpiar el alma del pecado. Ellos sostenían que el bautismo de Jesús difería esencialmente del de Juan. Pronto entraron en disputa con los discípulos de Cristo acerca de las palabras que era propio emplear al bautizar, y finalmente en cuanto al derecho que tenía Jesús para bautizar. Los discípulos de Juan vinieron a él con sus motivos de queja diciendo: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Con estas palabras, Satanás presentó una tentación a Juan. Aunque la misión de Juan parecía estar a punto de terminar, todavía le era posible estorbar la obra de Cristo. Si hubiese simpatizado consigo mismo y expresado pesar o desilusión por ser superado, habría sembrado semillas de disensión, lo que habría fomentado envidia y celos, y habría impedido gravemente el progreso del Evangelio. Juan tenía por naturaleza los defectos y las debilidades comunes de la humanidad, pero el toque del amor divino lo había transformado. Moraba en una atmósfera que no estaba contaminada por el egoísmo y la ambición, y lejos de los miasmas de los celos. No manifestó simpatía alguna por el descontento de sus discípulos, sino que demostró cuán claramente comprendía su relación con el Mesías y cuán alegremente daba la bienvenida al ser cuyo camino había venido a preparar. Dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije:
yo no soy de Cristo, sino que soy enviado delante de Él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo, que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Juan se representó a sí mismo como el amigo que actuaba como mensajero entre las partes comprometidas, preparando el camino para el matrimonio. Cuando el esposo hubo recibido a su esposa, la misión del amigo se terminó. Se regocijaba en la felicidad de aquellos cuya unión había facilitado. Así había sido llamado Juan para dirigir a la gente a Jesús y tenía el gozo de presenciar el éxito de la obra del Salvador. Dijo: así pues, este mi gozo está cumplido. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Mirando con fe al Redentor, Juan se elevó a la altura de la abnegación. No trató de atraer a los hombres a sí mismo, sino de elevar sus pensamientos más y más alto, hasta que reposasen en el Cordero de Dios. Él mismo había sido solo una voz, un clamor en el desierto. Ahora aceptaba con gozo el silencio y la oscuridad, con el fin de que los ojos de todos pudiesen dirigirse a la luz de la vida. Los que son fieles a su vocación como mensajeros de Dios no buscarán honra para sí mismos. El amor por el yo desaparecerá en el amor por Cristo. Ninguna rivalidad mancillará la preciosa causa del Evangelio. Reconocerán que les toca proclamar como Juan el Bautista: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Elevarán a Jesús y con él la humanidad será elevada. Así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. El alma del profeta, despojada del yo, se llenó con la luz de lo divino. Al presenciar la gloria del Salvador, sus palabras eran casi un duplicado de las que Cristo mismo había pronunciado en su entrevista con Nicodemo. Juan dijo: el que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Cristo podía decir: no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. De él se declara: has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros.
el Padre no le da el Espíritu por medida. Así también sucede con los que siguen a Cristo. Podemos recibir la luz del cielo únicamente en la medida en que estamos dispuestos a ser vaciados del yo. No podemos discernir el carácter de Dios ni aceptar a Cristo por fe a menos que consintamos en poner cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. El Espíritu Santo se da sin medida a todos los que hacen eso. En Cristo, toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal y ustedes han recibido esa plenitud. Los discípulos de Juan habían declarado que todos los hombres acudían a Cristo, pero con percepción más clara, Juan dijo: nadie recibe su testimonio. Muy pocos estaban dispuestos a aceptarlo como el Salvador del pecado. Pero el que lo recibe certifica que Dios es veraz. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. No era necesario disputar acerca de si el bautismo de Cristo o el de Juan purificaba del pecado. Es la gracia de Cristo la que da vida al alma. Fuera de Cristo, el bautismo, como cualquier otro rito, es una forma sin valor. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. El éxito de la obra de Cristo, que el Bautista había recibido con tanto gozo, fue comunicado también a las autoridades de Jerusalén. Los sacerdotes y rabinos habían tenido celos de la influencia de Juan al ver cómo la gente abandonaba las sinagogas y acudía al desierto. Pero he aquí que aparecía uno que tenía un poder aún mayor para atraer a las muchedumbres. Esos líderes de Israel no estaban dispuestos a decir con Juan: es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Se irguieron con una nueva resolución para poner fin a la obra que apartaba de ellos a la gente. Jesús sabía que no escatimarían esfuerzo para crear una división entre sus discípulos y los de Juan. Sabía que se estaba formando la tormenta que arrebataría a uno de los mayores profetas dados al mundo. Deseando evitar toda ocasión de mala comprensión o disensión, cesó tranquilamente de trabajar y se retiró a Galilea. Nosotros también, aunque leales a la verdad, debemos tratar de evitar todo lo que pueda conducir a la discordia o incomprensión, porque siempre que estas cosas se presentan, provocan la pérdida del alma, de las almas. Siempre que se produzcan circunstancias que amenacen causar una división, deberíamos seguir el ejemplo de Jesús y el de Juan el Bautista. Juan había sido llamado a destacarse como reformador. A causa de esto, sus discípulos corrían el peligro de fijar su atención en él.
sintiendo que el éxito de la obra dependía de sus labores y perdiendo de vista el hecho de que era tan solo un instrumento por medio del cual Dios había obrado. Pero la obra de Juan no era suficiente para echar los fundamentos de la iglesia cristiana. Cuando hubo terminado su misión, otra obra debía ser hecha que su testimonio no podía realizar. Sus discípulos no comprendían eso. Cuando vieron a Cristo venir para encargarse de la obra, sintieron celos y disconformidad. Todavía existen los mismos peligros. Dios llama a un hombre a hacer cierta obra y cuando la ha llevado a cabo hasta donde le permiten sus cualidades, el Señor suscita a otros para llevarla más lejos. Pero como los discípulos de Juan, muchos creen que el éxito depende del primer obrero. La atención se fija en lo humano en vez de en lo divino. Se infiltran los celos y la obra de Dios queda estorbada. El que es así honrado indebidamente se siente tentado a albergar confianza propia. No comprende cuánto depende de Dios. Se enseña a la gente a esperar dirección del hombre y así caen en error y son inducidos a apartarse de Dios. La obra de Dios no ha de llevar la imagen e inscripción del hombre. De vez en cuando el Señor introducirá diferentes agentes por medio de los cuales su propósito podrá realizarse mejor. Bienaventurados los que estén dispuestos a ver humillado el yo, diciendo, como Juan el Bautista, a él le toca crecer y a mí menguar.